Queridos amigos, estamos muy contentos de tenerlos una vez más con nosotros para un video más de la serie La novia, Babilonia, la bestia y la ley dominical. La semana pasada tuvimos el tema número 8 y hoy vamos a tratar el tema número 9, la bestia, su muerte y su resurrección. Pero antes de empezar el tema, yo quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre del cielo, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar juntos tu palabra. Queremos rogarte que al abrir las sagradas páginas de tu palabra lo podamos hacer con reverencia y que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro instructor, nuestro maestro. Por favor, permite que su presencia esté con nosotros, igual que la presencia de tus ángeles. Bendice a cada oyente a través del internet y que toda persona que esté estudiando este video pueda recibir la luz que viene del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este video, como lo dijimos anteriormente, vamos a estudiar el proceso de transformación de la bestia. Primero, habíamos estudiado en el video número 8 la aparición del poder romano, su dominio, y después su transformación. Hoy vamos a hablar más en detalle acerca de su transformación, pero sobre todo de su muerte, y también vamos a empezar a hablar acerca del proceso de resurrección de este poder. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar del dragón que entrega su poder a la bestia. Estos símbolos los encontramos en el libro del Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 3 y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces vamos a trazar la línea histórica. ¿Sí? Vemos a ver la bestia que tenía 10 cuernos, y la línea histórica que a nosotros nos sirve de base es la línea de Daniel capítulo 2. Ya hemos empezado con Babilonia. Bueno, yo creo que aquí Asiria, porque tiene que ver con el pueblo de Israel en general, pero inicia con Babilonia, con la cabeza de oro, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal. Esta es nuestra línea de base. Y si nosotros continuamos, vemos que el texto nos dice: y la bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo. ¿Sí? Un leopardo, era un leopardo con sus pies como de oso y su boca como boca de león. Ahora, ¿a qué les hace recordar estos tres animales? El leopardo, el oso y el león. Recuerden que cuando estudiamos Daniel capítulo 7, vimos acerca de estos símbolos. Habíamos estudiado que Babilonia está representada por un león, Medo-Persia por un oso y Grecia por un leopardo de 4 cabezas. La bestia que se ve aquí en esta parte del Apocalipsis, en el versículo 2 del capítulo 13, es una bestia que tiene 10 cabezas y 10 cuernos, pero tiene semejanza a oso, a leopardo y león. Es decir que esta bestia tiene características de la primera, es decir, tiene características de Babilonia como león, características de Medo-Persia como el oso y características de Grecia. Es decir que su sistema de religión, su sistema de gobierno es idéntico al de esta bestia. Es decir que esta bestia tiene mucho que ver con las primeras que aparecen en el inicio de esta línea histórica. En el versículo 2 dice: y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Quién era este dragón? La semana pasada vimos quién era el dragón. El dragón no era otro que la Roma imperial. Es decir que esta bestia, que tenía características de los imperios anteriores, recibe la autoridad del dragón, es decir, de Roma imperial. Y por eso lo colocamos aquí. Tenemos el dominio del paganismo que se da entre los poderes desde Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, y continúa con el dominio de la conocida prevaricación asoladora que estudiamos la semana pasada en los dos últimos temas, las 2 últimas semanas, con el tema de la prevaricación asoladora y el continuo. La prevaricación asoladora no es otra cosa que el dominio papal. Es decir que estos periodos
proféticos nos indican de que hay una transición. En el año 538 efectivamente sucedió una transición que vamos a ver más en detalle. Ya hemos hablado bastante y para recordarles un poco, habíamos dicho que el emperador Justiniano había cedido el poder, todo el poder al obispo de Roma como gobernante, regente tanto de la iglesia como del poder civil. En el versículo 3 encontramos un elemento adicional acerca de la historia de esta bestia. Estamos hablando de esta bestia, es decir, del dominio papal. El versículo 3 nos dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una herida de muerte es una herida que puede causar la muerte. Sin embargo, este pasaje nos dice que esa herida sanó. Y en este tema vamos a ver cómo fue que esa herida fue dada y cómo fue que esa herida está, o cómo es que esa herida está en proceso de sanación. Muy bien. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Nosotros ya habíamos hecho este cálculo y yo quisiera volver a empezar y hacerlo de nuevo con ustedes para los que no pudieron seguir los otros temas también para recordar a aquellos que ya han estado con nosotros siguiéndolos. Hemos hablado de 42 meses. Antes de hacer el cálculo, yo quisiera señalarles de que este pasaje no es el único pasaje que habla de este periodo de tiempo. También encontramos en Apocalipsis 11:2 el texto siguiente. Dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es decir que hay un periodo de dominación de 42 meses. Si tenemos 42 meses y los multiplicamos por 30. ¿Por qué 30? Porque el sistema de contar los meses y los años en la Biblia son meses lunares. Son años lunares. En los años lunares los meses tienen 30 días. Es decir, 42 multiplicado por 30 nos da 1260 días. Ahora, algo que ya hemos estudiado desde el inicio de la serie, aquellos que tengan dudas en cuanto a esto, un día en profecía equivale a un año literal. Entonces coloco días, años. ¿Ok? Entonces, este poder va a dominar durante 1260 años. Ambos pasajes nos hablan del mismo poder que domina por el mismo periodo de tiempo. Apocalipsis 12:6 nos dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Es decir, aquí lo vemos, lo voy a subrayar, 1260 días que corresponden a los 1260 días indicados en este primer cálculo. Es decir que estos 1260 días son iguales a los 42 meses. Ahora, este no es el único texto que nos habla de este periodo de tiempo. También se nos dice Daniel 7:25, es un texto que ya hemos estudiado algunas veces, pero quiero volver allí porque estamos haciendo un paralelo en estos diferentes textos que nos hablan del mismo periodo de tiempo y del mismo poder que domina durante ese periodo de tiempo. Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, quiero subrayarlo acá. Entonces, tenemos periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, tiempo aquí es un año. Nosotros ya lo hemos estudiado. Estos son 2 años y esto es medio año. ¿Okay? Y como ya habíamos dicho, este cálculo nos lleva también a 1260 días. Tenemos un año de 360 días, un año lunar. De esta manera hemos demostrado de que estos 4 pasajes nos hablan
del mismo tema, del mismo poder y del mismo periodo de tiempo. ¿Cuándo empezó este periodo de tiempo? Ya lo hemos dicho algunas veces, pero quiero repetirlo. Empieza en el año 538 y se termina en el año 1798. Si nosotros tomamos 1798 menos 538, nos da 1260 años. Es decir, que el dominio papal duró exactamente 1260 años y fue predicho por los pasajes que acabamos de leer. Espero que haya sido claro. Sé que para algunos este tema es nuevo y puede causar un poco de confusión. Vamos a volver sobre estos cálculos, vamos a volver sobre estas profecías algunas veces en los temas. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor no duden en hacerlas a través del sitio veritate4a.org. www.veritate4a.org. veritate4a.org. Entonces, vamos a continuar y vamos a hablar de un principio de interpretación profética. Bueno, hemos tratado de introducir en los temas, bueno, no sistemáticamente porque no todos los temas se prestan para hacerlo, pero cada vez que hay un nuevo principio que es necesario para entender cosas, hemos tratado también de enseñar la metodología que viene junto con el tema. Entonces, ¿cuál es este principio? Bueno, principio del natural al espiritual. Yo sé que para muchos de ustedes este término es completamente nuevo, que es el natural espiritual. Recuerden cuando hablamos acerca del principio de interpretación por parábolas y hablamos del natural y el espiritual. Por ejemplo, la parábola de la moneda perdida. ¿Sí? Jesús utiliza un elemento de la vida natural. Está la mujer, tiene 10 monedas, es algo natural. Una de ellas se pierde, esa moneda que se pierde es algo natural. El hecho de que se pierda, que se caiga en la casa, es un acto natural. Ella barre la casa, la escoba es un elemento natural, ¿sí? La busca y cuando la encuentra llama a sus amigas y hace fiesta por ella. Entonces son cosas de la vida natural que suceden en el mundo natural. Pero esta parábola tiene un objetivo espiritual. Entonces vemos de que la moneda la podemos interpretar de diferentes maneras, la moneda y la mujer. Si tomamos, por ejemplo, el símbolo de la mujer en la Biblia, la mujer representa a la iglesia. ¿Sí? Y entonces la moneda perdida sería aquel que se pierde en la iglesia. ¿Sí? Podríamos siempre utilizar las parábolas de esta manera. Entonces tenemos símbolos, elementos de la vida natural que tienen una correspondencia con la vida espiritual. Pero esto va más allá. Por ejemplo, en el santuario, habíamos explicado en temas anteriores, que en el santuario todos son símbolos naturales que nos llevan a lo espiritual. El cordero es un animalito, es un elemento natural, ¿sí? Ese corderito representa al espiritual que es Cristo. O sea, Cristo no es un cordero en el cielo, no anda con piel cubierto de lana y con cascos y comiendo hierba, comiendo pasto. Jesús tiene una forma humana, sino que es un símbolo. Entonces el símbolo del cordero representa al cordero de Dios, es decir, al Hijo de Dios, que es el espiritual. Entonces el natural corresponde o representa al espiritual. Entonces ese es el principio. Y para entender el natural y el espiritual en la historia, que ese es el tema de ahora, es el principio que queremos hacer, que ya habíamos hablado del natural y espiritual en otros temas y pueden volver atrás. Y si tienen preguntas una vez más, no duden en hacerlo. Vamos a empezar como siempre con una línea de tiempo. Trazamos una línea, perfecto. Esa línea de tiempo vamos a colocar algunos puntos de referencia. Entonces, mi primer punto es Moisés. Yo hablo de Moisés, hablo también del santuario, hablo del primer sacrificio. Recuerden cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos por orden de Dios sacrificaron un cordero de Pascua. Ese cordero representa al Hijo de Dios y mediante ese sacrificio ellos pudieron estar salvos en la noche en que el ángel de la muerte visitó a Egipto y murieron todos los primogénitos de aquellos que no participaron del cordero de Pascua. Esto es un símbolo
muy importante que nos lleva al espiritual. Entonces, ese cordero era sacrificado cada año en la fiesta de la Pascua. Pero también en Moisés tenemos el tabernáculo en el desierto. Dios le dice a Moisés: construye un tabernáculo conforme al modelo que te he mostrado. Es decir, que el tabernáculo del desierto era un símbolo del tabernáculo en el cielo, es decir, del trono de Dios. Entonces tenemos dos periodos de tiempo que están divididos por la cruz. Tenemos la cruz, el evento de la cruz, en el cual las cosas se cumplen, ¿sí? Y sigue el periodo que se llama espiritual, que nos lleva hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, hay una cosa muy importante allí. Yo creo que hasta la segunda venida de Cristo, pero realmente va más allá. Pero ya vamos a explicar más en detalle esto, sino que quise simplificar la explicación. La cruz es el cumplimiento de las profecías, pero también es el cumplimiento de los símbolos naturales. Es decir, el cordero, que antes era un animalito, ahora ya no es más el animalito, sino que es el verdadero Hijo de Dios. Por eso que a partir de este momento la cruz se convierte en un punto central en el cual las interpretaciones de los símbolos no se manejan de la misma manera. Y tenemos un primer periodo, el periodo del santuario terrenal, es decir, en el periodo del santuario terrenal incluimos dos fases: la fase del tabernáculo en el desierto y la fase del templo en Jerusalén. ¿Sí? Sabemos que el templo fue destruido y reconstruido varias veces, etc. Y tenemos el periodo del santuario celestial. ¿Por qué? Porque después de que Cristo muere en la cruz, presenta su sacrificio por el pecado del mundo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de allí, el ministerio de Cristo ya no se ejerce, ya no está representado por los símbolos que el pueblo de Israel presentaba al mundo entero, a través de las fiestas, a través de los sacrificios, a través de los servicios del templo, sino que Jesús mismo entra al templo de Dios, al cielo mismo, al tabernáculo original, el cual le fue mostrado a Moisés desde el inicio, y allí empieza a ministrar, pero no con la sangre de un cordero como hacía el sumo sacerdote, sino con su propia sangre, según el libro de los Hechos, el libro de los Hebreos, perdón. Vamos a ver también, en el santuario terrenal, aquí tomamos un ejemplo para explicar. Tenemos el cordero natural, es un animalito que es sacrificado. Para el pueblo de Israel, eso fue la gran catástrofe del pueblo de Israel, fue que no comprendieron el sentido simbólico de estos ritos. Ellos pensaron que la sangre del animal podía expiar sus pecados. Perdieron de vista el hecho de que la sangre de este animalito inocente representaba la sangre del Hijo de Dios inocente. La sangre derramada, que tendría que ser derramada por el Mesías, ¿sí? Inclusive perdieron de vista de que el Mesías tenía que padecer. Isaías 53 fue tirado al olvido. El pueblo de Israel perdió la comprensión de los símbolos y perdió el verdadero sentido de lo que significa todas estas cosas. Pero después de la cruz, el cordero que era sacrificado todos los días, el sacrificio diario, sacrificio por el pecado, representa la intercesión de Cristo en el santuario celestial. El libro de los Hebreos nos habla claramente de esto. Espero, con la ayuda de Dios, cuando terminemos esta serie, poder empezar otras series, y entre esos proyectos que hay, también hay un proyecto sobre el libro de los Hebreos. Me gustaría mucho poder tener una serie acerca del libro de los Hebreos, que es muy interesante. Pero Jesús entra a interceder en el cielo, porque cuando Jesús muere, Él no solamente muere en la cruz, paga nuestra culpa, paga por nuestros pecados. No solamente hace eso, sino que también resucita. Y es por eso que la cruz es un punto central en el esquema, en el panorama profético. De nada sirve estudiar las profecías si no vemos a Cristo en ellas. Y tenemos a Cristo allí pagando por el pecado del mundo. Pero no se limita a eso, sino que después de 3 días, según la profecía, resucita. Y después de la resurrección está con sus discípulos un tiempo, y poco tiempo después asciende al cielo. Y cuando asciende al cielo, empieza ese ministerio de intercesión, ¿sí? El ministerio de intercesión es presentar los casos de aquellos que manifiestan fe en Él
ante el Padre. Y esos casos son escritos en los libros del cielo, ¿sí? Para que en el día de la expiación sean juzgados. Y tenemos otro evento también interesante. En el natural, cada año el natural, había un momento en que se hacía el Yom Kippur, el día de la expiación. Y ese día de la expiación se limpiaba el santuario. Sobre esto también ya hay dos temas y una serie antigua que hicimos hace algún tiempo. Y tenemos un tema de esta serie que habla también acerca del santuario, con una animación en 3D explicando cada punto acerca de esto y habla muy claro del día de la expiación. Pero en resumen, el día de la expiación era el día en el que todo el pecado que cada uno de los hijos de Israel había llevado al santuario, al confesar sus pecados, eran llevados y almacenados allí en el santuario. Eran allí guardados en el santuario. Y una vez al año se hacía un rito mediante el cual simbólicamente se sacaba todo ese pecado del santuario y se ponía sobre la cabeza de un animal que había sido escogido para representar a Azazel, es decir, el enemigo, es decir, Satanás. Según las profecías, Daniel 8:14, habíamos estudiado también este tema en temas anteriores, en videos anteriores. El 22 de octubre de 1844 empieza el día de la expiación en el santuario celestial. Es decir, empieza el Kippur. ¿Sí? Entonces, vemos de esta manera de que cada elemento del santuario terrenal, cada fiesta ceremonial del pueblo de Israel, tenía una representación profética acerca de lo que sucede en el santuario celestial ahora mismo. ¿Sí? Nosotros hoy en día estamos en pleno día de la expiación. ¿Sí? Momentos muy, muy importantes, y muy pronto se acerca el día en que se terminará la gracia, se terminará el tiempo para todos. Por eso que ahora nosotros queremos llamar la atención de un máximo de gente posible acerca de estos temas, para que se den cuenta y que puedan de una manera, digamos, consciente, ponerse en paz con Dios y hacerse preguntas acerca de su propia vida, acerca de su relación con Dios y con sus semejantes. Vamos a tomar esta misma línea, bueno, aquí la movimos un poco, y vamos a ver un tablero de comparación de lo que nosotros habíamos hablado. Entonces, tenemos aquí el natural, la columna natural. Vamos a ver un momentito. Tenemos aquí la columna natural, la columna del espiritual, el evento y la fecha histórica asociados. Entonces, tenemos en el natural, tenemos el Cordero Pascual, que es Jesús muere en la cruz, ¿cierto? El Cordero de la Pascua. Y esto es la primavera del año 31 después de Cristo. El sacrificio diario, Jesús el Cordero de Dios, ¿sí? Es un intemporal, ¿no? Es la justificación por la fe a través de la sangre del Hijo de Dios. El altar del incienso, esto es muy interesante. El altar del incienso es uno de los elementos del santuario, ya hemos explicado en otros temas. Es el ministerio intercesor de Cristo, que empieza justamente a partir de la ascensión de Cristo al cielo hasta prácticamente la segunda venida de Cristo, poco antes, ¿no? Cuando Miguel se levanta, y con un periodo especial que empieza realmente el 22 de octubre de 1844. El día de la expiación, la purificación del santuario celestial, el día de la expiación o el Kippur también, que inicia el 22 de octubre de 1844, según la profecía de Daniel 8:14. Y tenemos también el macho cabrío que es enviado al desierto, es un símbolo del natural, ¿sí? La fiesta que se hacía cada año en el santuario. En el espiritual, es Satanás, es encerrado por 1000 años después de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Es algo que ya hemos tocado en algunos temas anteriores y que vamos a ver más en detalle durante la serie. Es de que, según el plan de Dios, cuando Cristo regrese, la tierra queda destruida durante 1000 años. Es decir, la tierra queda sin ningún habitante. Solamente Satanás y sus ángeles están en la tierra y están encerrados durante 1000 años. Y eso es lo que está representado aquí en esta profecía. Y el evento, pues, del inicio, la segunda venida de Cristo, y el fin del milenio, la tercera venida de Cristo, cuando se termina todo y la tierra es creada de nuevo. Entonces vemos cómo este tablero me habla del natural y espiritual. Ya hemos aprendido este principio
¿Y por qué es importante entenderlo? Vamos a verlo a continuación. Ahora vamos a hablar de una herida mortal. ¿Okay? Entonces, hemos tomado acerca de la herida mortal de este poder que se llama la Roma papal. Entonces, el versículo 3 del capítulo 13 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Okay? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, esto es muy interesante. Vamos a comparar con lo que dice Daniel 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Nosotros habíamos estudiado en Daniel 11 que en el versículo 38, 39 se habla es del rey del norte. Entonces, cuando el rey del sur contiene con el rey del norte. Entonces, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Es decir, que él había sido vencido, el rey del sur había sido vencido según el estudio que habíamos hecho anteriormente, el año 31 antes de Cristo, con la batalla de Accio. Marco Antonio, que representaba al rey del sur en aquel entonces, porque era el regente de Egipto, junto con Cleopatra, fueron vencidos por Octaviano y sus tropas, y finalmente ellos se suicidan y desaparecen. Entonces el rey del sur queda, vamos a hacer así como desaparece de la escena profética y vuelve a aparecer en el versículo 40, en la parte primera vuelve a aparecer, dice, y después continúa diciendo, y el rey del norte se levantará contra él. Es decir, que va a contender con él, pero no lo vence completamente. Dice que después el rey del norte se levanta contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo, con muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Sobre este versículo no se preocupen, ya vamos a ver más en detalle acerca de lo que esto significa. Pero quisiera entrar en el detalle acerca de esto, hablando del rey del norte y el rey del sur. Si nosotros tomamos el mismo ejemplo, lo que acabamos de estudiar como principio de interpretación, tenemos el símbolo, rey del norte, rey del sur, tierra gloriosa. El rey del norte está en el norte geográfico. Esa es la característica natural. Y la característica espiritual es de que se sienta en el trono de Dios. Vamos a decir así, entre comillas, usurpa a Dios. ¿Ya? El rey del sur está en el sur geográfico, Egipto. ¿Sí? ¿Sí? Y no reconoce a Dios, es decir, entre comillas, el ateísmo. Y la tierra gloriosa, en el natural, es la Palestina, Jerusalén y el templo. En el espiritual tenemos la iglesia fiel a Dios, el templo espiritual y los Estados Unidos. Sobre esto no se me asusten, ya vamos a explicarlo más en detalle en los temas que siguen. Entonces, si nosotros colocamos aquí el norte geográfico, tenemos al norte, vemos que también aparece el sur entonces, y en el medio coloqué TG, que es tierra gloriosa. La tierra gloriosa es el lugar donde Dios se manifiesta. Entonces, en el natural, las coordenadas geográficas son importantes. Es decir, que el rey del norte está verdaderamente en el norte. El rey del sur está verdaderamente en el sur. Pero después en el espiritual, lo que cuenta no es la coordenada geográfica, sino el sentido espiritual. Es decir, el rey del norte en la parte espiritual, es decir, después de la cruz, del punto de vista histórico, después del año 31 después de Cristo, el rey del norte es aquel que usurpa el trono de Dios. El rey del sur es aquel que no reconoce a Dios, es decir, el ateísmo. Y la tierra gloriosa es la iglesia fiel a Dios o el templo espiritual. ¿Okay? Entonces vamos a continuar con el tema y vamos a identificar entonces históricamente al rey del sur. El rey del norte creo que ya está claro quién es el rey del norte. Habíamos estudiado ya algunas veces acerca del rey del norte y vamos a verlo ahorita con más elementos, pero el rey del norte claramente está identificado como el papado. Pero la gran interrogación es quién es el rey del sur en el pasaje que acabamos de ver en Daniel 11:40. ¿Quién es el rey del sur? Entonces vamos a ver quién es el rey del sur en esa primera parte. Entonces vamos a identificar al rey del sur y para ello vamos a ir a Daniel capítulo 11 versículo 8, que nos dice lo siguiente. Hablando de los dos testigos, es una profecía que hemos hablado
digamos, en la escuela profética hemos hablado un montón acerca de esta profecía, pero en público, digamos que hemos hablado relativamente poco. Es una profecía que habla acerca de el ataque que hace Satanás contra la palabra de Dios, ¿sí? Y habla de 2 testigos, ¿sí? Y en el versículo 8 dice que estos son vencidos, ¿sí? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual, no geográfico, no natural, sino espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, ¿dónde fue crucificado Jesús? Jesús fue crucificado en el Gólgota, en la tierra de Palestina. Pero, ¿qué significa esto? Este mensaje no es un mensaje literal, es un mensaje espiritual. ¿Cuál fue la característica de Sodoma? Claramente el relato bíblico nos dice que el gran problema de Sodoma fue la lascivia, la corrupción moral. Y Egipto, ¿cuál es la característica espiritual de Egipto? Egipto está reconocido en la Biblia como alguien que no reconoce, o sea, un pueblo, un reino que no reconoce a Dios como Dios. Entonces, la frase de Faraón, ¿quién es Dios? Vamos a verlo. Tenemos Apocalipsis 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Cuando estudiamos la profecía acerca de los 2 testigos, que es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos de que la Revolución Francesa prohibió y destruyó los escritos de la Biblia y los prohibió toda religión, y después de 3 años y medio tuvieron que volver a autorizar la práctica religiosa porque habían perdido completamente el control del país. En Éxodo 5:2, una frase clásica de Faraón que yo cité hace un ratito, dice, y el Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, vemos que este símbolo del rey del sur, desde un punto de vista simbólico, es un poder que uno, bueno, en la parte natural, es decir, antes de la cruz, era un poder que debería estar en el sur y no conocer a Dios o no aceptar a Dios como Dios. Pero también, después en el espiritual, vemos que es el hecho de ser ateo lo que caracteriza a ese poder. Ahora, vamos a identificar entonces el rey del sur con los textos siguientes. Entonces, tenemos Daniel 11:40 y lo vamos a separar en 2 partes. La última parte parece un poco como en gris, no lo pueden, me imagino que algunos de ustedes no lo pueden leer si no tienen buena resolución de pantalla. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Entonces el rey del sur es un personaje. Yo quisiera leer un texto histórico, y aquí tengo la referencia para aquellos que quieran buscar más o profundizar más acerca de estos textos. Dice, fue infligida la herida cuando el Papa fue llevado prisionero por el general francés Berthier y el papado fue abolido por un tiempo en 1798. Despojado de su poder civil y eclesiástico, el Papa cautivo Pío VI murió en el destierro en Valencia, en Delfinado, Francia, el 29 de agosto de 1799. ¿Okay? De esta manera fue decapitada también la Inquisición. Hay que saber que uno de los grandes poderes del papado era el poder de los inquisidores. Todo aquel que se oponía al Papa era llevado a la hoguera, era asesinado. Entonces, de esta manera se da también libertad en los otros países diferentes, o sea, otro país que Francia, porque ellos también terminan por prohibir la Biblia, pero por fuera de Francia, la gente queda en plena libertad de poder estudiar, leer y estudiar la palabra de Dios. Entonces, es un punto muy importante y esto permitió el desarrollo de las sociedades bíblicas internacionales, de la impresión masiva de la Biblia y la libertad de las conciencias y del pensamiento. Ahora, aquí tenemos un pequeño cuadro de la arrestación del Papa, ¿sí? Por los militares franceses, ¿sí? Vemos de que el Papa es llevado prisionero,
¿sí? Por Berthier. Aquí tenemos a Berthier y aquí tenemos el Papa Pío VI. ¿Sí? Esto es una foto que está todavía en el Vaticano, si no estoy mal. Bueno, a verificar. Podemos seguir leyendo también un texto histórico. En el año, hemos identificado entonces aquí quién da la herida mortal, quién contiende con el poder el rey del norte, y vamos a seguir identificando contextos históricos. Dice, en el año 1793, por un acto solemne de la legislatura y del pueblo, el evangelio fue abolido en Francia. Los ultrajes infligidos a los ejemplares de la Biblia no tuvieron ya importancia. Su vida está en sus doctrinas y la extinción de las doctrinas es la extinción de la Biblia. Por el decreto del gobierno francés que declaraba que la nación no reconocía a Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo fueron muertos en todos los confines de la Francia republicana. Pero no podía faltar las injurias a los libros sagrados en el saqueo general de todo lugar de culto. En Lyon fueron arrastrados atados de la cola de un asno en una procesión por las calles. Aquí vemos los ultrajes que fueron hechos y aquí está el texto histórico. Entonces aquí es un comentario de George Crowley, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar también en las bibliotecas públicas. Y aquí tenemos también unas imágenes acerca de la Revolución Francesa, ¿sí? Revolución Francesa, el dominio de Napoleón y también la toma de la Bastilla, que son eventos muy importantes de la Revolución Francesa. Entonces vemos que la Revolución Francesa cumple con dos elementos proféticos. El primero, da la herida mortal a la bestia. El segundo, niega a Dios, o sea, es un poder ateo. Entonces nos damos cuenta de que Francia cumple con dos elementos proféticos. El primero, inflige la herida mortal a la bestia, es decir, al poder papal. Y segundo, también es un poder ateo, abiertamente ateo. Vamos a ver otro punto acerca del ateísmo francés. George Crowley nos sigue diciendo: el 1 de noviembre de 1793, Gobet, con los sacerdotes republicanos de París, había arrojado la sotana y abjurado la religión, es decir, que había negado la religión. Había dicho que la religión era una farsa. El 11 se celebró un gran festival dedicado a la razón y la verdad en la catedral de Nuestra Señora, que había sido profanada y denominada Templo de la Razón. Se erigió en el centro de la iglesia una pirámide coronada por un templo que llevaba la inscripción a la filosofía. La antorcha de la verdad estaba sobre el altar de la razón, difundiendo luz, etc. La Convención Nacional y todas las autoridades asistieron a esa burlesca e insultante ceremonia. Es decir, a Dios se le quita todo lugar en Francia en esa época oscura de ese país. Entonces, una vez más tenemos la referencia de George Crowley, Apocalypse of John, las páginas 175 y 177, que ustedes pueden verificar. En las bibliotecas públicas pueden encontrar este tipo de documentos. Bueno, se nos han acabado los 30 minutos de nuestro formato clásico. Vamos a parar aquí para no hacer demasiado largo el tema. Y vamos a continuar la próxima semana con la parte 2 del tema número 9. Pero antes de eso yo quiero invitarlos a que terminemos con una oración. Oremos. Padre del cielo, te agradecemos por el privilegio inmenso de poder tener el conocimiento de estas cosas, el privilegio inmenso de que tú nos hayas revelado todo esto, el privilegio inmenso de poder estudiar libremente tu palabra. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a escudriñarla, ayúdanos a apreciar este tema, este mensaje, Señor, y que cada uno de nuestros amigos que están escuchando a través del internet puedan ser inspirados por ti, que tus ángeles puedan guiarlos y que ellos tengan hambre y sed de escudriñar tus santas escrituras. En nombre de Cristo Jesús. Amén.